La galaxia había olvidado lo que era el miedo. Durante siglos, el Consejo reinó. Un conglomerado de poderosas especies alienígenas que gobernaban las estrellas con un control rígido y una diplomacia manchada de sangre. Las viejas guerras habían terminado. Se había forjado un orden. Y en los rincones olvidados de archivos polvorientos, los susurros de una raza primitiva llamada humanos eran solo eso. Susurros. Mitos. Problemas antiguos sepultados bajo la conveniencia política. Pero cuando llegaron los Vexar, esos depredadores esbeltos de piel plateada, con sus ojos de espejo y armaduras revestidas de hueso, el Consejo no supo qué hacer. Llegaron como tormentas, destrozando colonias, silenciando la disidencia y escupiendo en la cara de la diplomacia. El Consejo intentó primero la paz, luego las amenazas, luego la desesperación. Nada funcionó. Los Vexar no querían territorio. No querían recursos. Querían dominación, humillación, recordar a cada raza bajo ellos como era el verdadero poder. Convirtieron a especies otrora poderosas en serviles lacayos. Exhibieron a delegados destrozados por los salones del Consejo como trofeos. La tortura fue televisada. Las ejecuciones se convirtieron en rituales. Pero el Consejo aún se aferraba a una última reliquia de esperanza. El Proyecto Bastión. Una bóveda sellada en el borde del espacio conocido. Una instalación militar de criogenia enterrada bajo el hielo negro en la luna de Borta 7. Dentro dormían los últimos guerreros de la Tierra, humanos olvidados, archivados, almacenados como armas demasiado peligrosas para ser usadas. Encerrados después de la última guerra de la Tierra. Una guerra tan brutal que incluso la victoria supo a derrota. El Consejo una vez temió a los humanos, temió su ira, temió su imprevisibilidad, temió lo que estaban dispuestos a hacer para ganar. Así que los congelaron, y la galaxia siguió adelante, hasta ahora. Yo estuve allí el día que se celebró la votación. Solo 6 de nosotros votamos para despertarlos. Solo 3 salieron vivos de la cámara. Recuerdo cómo temblaba la voz del alto canciller Drebak mientras lo susurraba. Si los despertamos, no podremos controlarlos. Ese era el punto. Cuando llegamos a Borta 7, la IA de la instalación aún funcionaba, una reliquia de la vieja tecnología de la Tierra. Nos saludó en inglés. Fría, eficiente, todavía hostil. Dimos los códigos de autorización, antiguos, encriptados y medio recordados de ruinas digitales. Hizo una pregunta antes de abrir las criocápsulas. ¿Está la humanidad en guerra otra vez? No respondimos. Abrió las cámaras de todos modos. No parecían gran cosa, esos primeros hombres. Pálidos, temblorosos, con los músculos atrofiados, las mentes nubladas. Pero sus ojos contaban la historia. Y cuando el que los lideraba se irguió más alto que los demás, con una cicatriz que le bajaba por el costado de la cara y esa calma mortal que solo encuentras en los asesinos, no preguntó dónde estaba. Preguntó quién necesitaba morir. Su nombre no estaba en ningún registro del Consejo. Los archivos militares humanos estaban en su mayoría corruptos. Todo lo que teníamos era una designación. Comandante Ul. Pero en ese momento, los nombres no importaban. Lo que importaba era que estaban despiertos. Y la galaxia estaba a punto de recordar a que sabía el miedo. En una semana, los Vexar interceptaron una transmisión de largo alcance, un dialecto terrestre distorsionado enterrado en estática. Pero una frase resonó, solicitando reconocimiento de la flota enemiga. Entablar combate solo bajo provocación. Los Vexar, siendo quienes eran, provocaron. Esperaban una nave anticuada. Quizás un torpe intento humano de diplomacia. Lo que obtuvieron fue un crucero furtivo con armas terrestres antiguas, cañones de riel magnético, trituradoras de plasma y algo más oscuro. Tácticas diseñadas no para ganar, sino para aniquilar. No solo mataron a la patrulla Vexar. Los borraron. Sin cuerpos, sin restos de la nave, solo un mensaje ardiente tallado en el casco de un asteroide a la deriva. Ya estamos despiertos. El Consejo entró en pánico. Algunos exigieron que los humanos fueran puestos de nuevo en criogenia inmediatamente. Otros suplicaron armarlos, usarlos como lobos entrenados con correa.
Pero Ul no esperó permiso. Los humanos se movieron como una sombra, coordinados, silenciosos y furiosos. Y por primera vez en décadas, los Bexar dejaron de transmitir sus victorias. Dejaron de exhibir a sus cautivos. Empezaron a retirar sus fuerzas. Lo que sea que vieron en esos primeros encuentros humanos, los sacudió. Y, sin embargo, la verdadera guerra ni siquiera había comenzado. Porque la humanidad no solo estaba contraatacando, venían a por sangre. La primera filmación confirmada de la represalia humana se extendió como un virus por las redes interestelares del mercado negro. Sin transmisiones oficiales, sin comunicados de prensa, solo drones de cámara temblorosos aferrándose a la vida mientras grababan lo que sucedió en Calderón 3. Un puesto de avanzada Bexar que una vez se consideró intocable. Los Bexar habían construido esa estación como un símbolo. Agujas de obsidiana arañando las estrellas, balcones de tortura y muros iluminados con plasma bordeados de estandartes del Consejo rasgados por la mitad. Nunca esperaron visitantes, no armados, no humanos. Pero Ul había estudiado el puesto de avanzada antes de que la escarcha del criosueño se hubiera derretido de sus botas. Calderón 3 fue donde los Bexar quebraron a los diplomáticos Oryk. 5 días de ejecuciones públicas. Le habían arrancado la laringe al embajador Oryk y la usaron para hacer música. El consejo envió 3 súplicas de piedad. Los Bexar respondieron con un video de su cráneo pulido y montado en una silla. Así que, no, Ul no quería prisioneros. La operación se llamó Eco Negro. Sin fanfarrias, sin gloria, solo una inserción quirúrgica, una extracción sigilosa y la promesa de un borrado total. El crucero furtivo humano, designación Hades 12, entró en el sector Calderón bajo un warp silencioso. Sin balizas de señal, sin huella electrónica, solo vacío. La tripulación era pequeña, 11 soldados, incluido Ul. La mayoría de ellos aún no se habían librado de las cefaleas del criosueño o las cicatrices de la congelación, pero sus mentes estaban claras. Eran el tipo de hombres que entrenaron durante años solo para matar para ganarse la vida, y luego fueron congelados criogénicamente para esperar el tipo de guerra lo suficientemente mala como para necesitarlos. Ahora estaba aquí. Ul estaba en la bahía de desembarco mientras se abrían las puertas del hangar, su armadura negra sin insignias. No necesitaba una bandera en el hombro. El enemigo ya sabía quién venía. ¿Reglas de enfrentamiento?, preguntó el sargento King, el más joven del escuadrón, pero ya con la mirada muerta por demasiadas pérdidas en la tierra. Ul no se inmutó. Las de siempre. Sin supervivientes, sin transmisiones, sin testigos. Aterrizaron en Calderón 3 como sombras. Silenciosos, precisos, eficientes. Los guardias exteriores ni siquiera tuvieron la oportunidad de gritar. Armas con silenciador cosieron sus placas pectorales antes de que sus implantes de IA pudieran procesar la amenaza. Uno por uno, los soldados se movieron por el complejo como fantasmas. Sin códigos de puerta, sin alarmas. Ul ya había descifrado el plano 2 días antes. Las mentes humanas no necesitaban nanotecnología cuando tenían instinto y una ira lenta y ardiente. Encontraron al comandante Bexar en la torre de control. Era alto incluso para su especie, con una armadura plateada que se ensanchaba en los hombros, su rostro marcado con esos cortes ceremoniales que llamaban líneas de victoria. No suplicó, pero sí preguntó una cosa. ¿Por qué está despierta tu especie? Ul lo miró fijamente por un momento. Sin movimiento, sin parpadeo, solo esa calma lenta y espeluznante, del tipo que viene después de demasiados funerales y demasiadas misiones que nunca fueron desclasificadas. Luego respondió. Porque cometieron el error de pensar que la paz nos hizo débiles. El comandante estaba muerto antes de que cayera la última sílaba. Ul no lo mató con una bala. Usó un cuchillo de combate hecho de acero templado de la tierra. Lo quería personal, lento. No dejaron rastro, ni cuerpos, ni edificios, solo un cráter donde solía estar Calderón 3. De vuelta en Borta 7, vi cómo la señal se apagaba. Yo no era un soldado. No era como ellos. Yo era uno de los 6 consejeros que habían votado para despertarlos. Mi nombre es Ren. Elixiano de sangre mestiza, erudito, diplomático,
político. Había vivido toda mi vida pensando que la lógica podía resolverlo todo, que el poder significaba control. Pero al ver operar a los humanos, al ver a Ul, entendí algo nuevo. El poder se trataba de resolución. Y los humanos tenían más que cualquier especie que hubiéramos conocido. Cuando Ul regresó, no aterrizó en el consejo. No quería una ceremonia. No quería medallas. Entró en la fría sala de guerra en Borta 7 y dejó caer un único cristal de datos sobre la mesa. Proyectó un simple mensaje en la pantalla holográfica. Calderón 3 hectáreas sido neutralizado. Objetivo 2. Los otros miembros del consejo se retorcieron. El canciller Drebak palideció. Uno de los delegados Sircari se desplomó por completo. Habían esperado algo más razonable. Órdenes, supervisión, estrategia. Lo que obtuvieron fue un depredador. Yo hablé primero. Comandante Ul, dije, erguido, cuidadoso con cada sílaba. El consejo no ha autorizado más. Me interrumpió. No nos despertaron para la diplomacia. Nos despertaron porque estaban perdiendo. Si quieren que nos detengamos, pónganos a dormir de nuevo y enfréntense a la extinción ustedes mismos. La sala quedó en silencio. Se inclinó, la cicatriz a lo largo de su mejilla torciéndose ligeramente con su mandíbula. O están con nosotros, o en nuestro camino. Le creí. 3 semanas después, 5 colonias Bexar más cayeron. Ul no estaba construyendo un ejército. No lo necesitaba. Tenía un puñado de hombres, todos exfuerzas especiales de la última guerra de la Tierra. Y tenía algo mejor que potencia de fuego. Miedo. La noticia se extendió rápido. Los Bexar intentaron enviar refuerzos a sus sistemas fronterizos. Llegaron para encontrar estaciones enteras desaparecidas. Sin señales de socorro, sin supervivientes, sin cajas negras. Las otras razas alienígenas comenzaron a susurrar en trastiendas, a puerta cerrada. Algunas estaban aterrorizadas, otras aliviadas, porque detrás de toda la pose, toda la política y la falsa diplomacia, la galaxia había estado esperando que alguien devolviera el golpe. El Consejo no hizo una declaración oficial. No podían. Reconocer a los humanos era admitir debilidad. Apoyarlos públicamente era un suicidio político. Pero extraoficialmente, seguían enviando objetivos. Y Ul seguía borrándolos. Pedí reunirme con él a solas. Quería entender no solo cómo luchaban, sino por qué eran tan buenos en ello, porque les salía tan natural, porque parecía que llevaban la guerra en los huesos. Él aceptó. Nos reunimos en la cámara de observación con vistas a la cresta de Borta, afilados acantilados de hielo negro bajo la luz de las estrellas. Ul estaba de pie con las manos a la espalda, mirando al abismo como si fuera un amigo que había extrañado. Se pregunta si disfrutamos de esto, dijo, con voz baja. No lo negué, asintió lentamente. Todos nos miran como a monstruos. Pero no nos hicimos así. Nos convertimos en lo que la galaxia necesitaba que fuéramos. La Tierra no sobrevivió porque fuéramos los más inteligentes o los más avanzados. Sobrevivimos porque cuando alguien derribó nuestra puerta, nos aseguramos de que nunca se alejara de ella. Se volvió hacia mí entonces. Ojos fríos, tono plano, sin emoción. Nos congelaron. Nos encerraron porque no podían entendernos. Pero nos despertaron porque ahora finalmente lo hacen. Tragué saliva. Y cuando los Bexar se hayan ido, pregunté, ¿qué pasará después? Ul se encogió de hombros. Eso depende. ¿Todavía hay amenazas ahí fuera? Siempre las hay. Entonces seguiremos cazando. Me di cuenta en ese momento de la verdad. Los humanos no iban a volver para unirse a la galaxia. Estaban despiertos ahora, y la guerra no había terminado. Acababa de empezar. Mientras tanto, en el sistema capital Bexar, el pánico se extendía. Líneas de comunicación enteras se oscurecieron. Los exploradores fronterizos desertaron. El Alto Dominus Bexar lanzó un desafío directo. Una recompensa por cualquier humano capturado, vivo o muerto. No lo sabían. No entendían que no se le pone precio a los fantasmas. Un cazarrecompensas lo intentó. Un mercenario medio cibernético llamado Jarl Bass.
Interceptó a un escuadrón de humanos en una misión de reconocimiento cerca de la falla de Draco. Trajo un buque de guerra, redes PEM, minas neuroparalizantes, todo. Nada de eso importó. Encontraron su nave 2 días después. Los motores aún funcionaban. Su tripulación había desaparecido. Y alguien había grabado las palabras en el casco con un soplete de plasma. Siguen sin escuchar. De vuelta en Borta 7, el consejo se estaba fracturando. Algunos miembros querían apoderarse de la tecnología humana, replicarla, controlarlos. Otros querían enterrarlos de nuevo, temiendo que se volvieran contra nosotros. Drebak intentó organizar una orden de retirada. Ul ni siquiera respondió. Simplemente siguió moviéndose. Uno por uno, los puestos de avanzada Vexar cayeron. No en batallas a gran escala, sino en desapariciones quirúrgicas, desaparecidos sin dejar rastro. El equipo de Ul había desarrollado nuevas tácticas. Guerra psicológica, miedo como arma. Filtraban rumores antes de atacar un objetivo, reproducían clips de audio de comandantes Vexar muertos, enviaban mensajes crípticos a los drones espía del Consejo. ¿Están mirando? Deberían estar mirando. Los Vexar dejaron de dormir. Empezaron a matar a sus propios oficiales por paranoia. Flotas enteras abandonaron sus puestos solo para huir más profundamente en el espacio inexplorado. Y aún así, los humanos seguían llegando. Yo observé todo desde las sombras. Una parte de mí quería detenerlo, volver a poner la tapa en la caja. Pero el resto de mí, la parte que había visto a mis amigos torturados en las transmisiones Vexar, la parte que había visto huesos de niños apilados en los jardines del Consejo como advertencias, esa parte observaba con satisfacción. Pensamos que la humanidad era nuestro último recurso. Lo que no habíamos entendido era que eran el castigo de la galaxia. Y la sentencia aún no había terminado. El mapa galáctico se veía diferente ahora. Donde antes había fronteras limpias, brillantes rutas de luz marcando rutas comerciales y zonas de poder, ahora había espacios en blanco, sectores vacíos y estrellas silenciosas. Ul y su equipo no solo destruyeron el control de los Vexar. Destruyeron su influencia, su confianza y, sobre todo, su sentido de superioridad. Razas enteras que se habían arrodillado ante los Vexar durante décadas estaban retirando a sus embajadores, negándose a pagar tributo y armándose en silencio, alentadas por el mensaje tácito. El depredador alfa de la galaxia no era de piel plateada ni había nacido en nebulosas. Era humano, y estaba de vuelta. Pero con cada misión que Ul ejecutaba, con cada sistema que se oscurecía bajo su campaña, una nueva pregunta seguía surgiendo en las cámaras del Consejo. Y ya no se trataba de los Vexar. ¿Qué pasará cuando los humanos se queden sin enemigos? El siguiente ataque fue diferente, más grande, más arriesgado. Objetivo: Krillyan 9, una fortaleza Vexar convertida en un centro de mando experimental que se rumoreaba albergaba a más de 100.000 especies no Vexar esclavizadas, forzadas al trabajo tecnológico, la investigación genética y las pruebas de armas. Ul lo eligió deliberadamente, no porque fuera estratégico, sino porque era monstruoso. Los Vexar habían estado empalmando ADN, probando soldados híbridos. No era solo tortura. Estaban tratando de crear algo peor que los humanos, algo obediente, algo controlable, un arma para contrarrestar a los mismos fantasmas que ahora los cazaban. La ironía era poética, y Ul no apreciaba la ironía. La inteligencia confirma que el complejo principal está enterrado a 5 kilómetros bajo la superficie, dijo Kim, leyendo desde una lámina holográfica portátil en la tenue sala de guerra. Baterías antiaéreas aquí, aquí y aquí. No hay plataformas de defensa orbital. No esperan un desembarco completo. Lo esperarán, dijo Ul, escaneando el holograma del terreno. Han visto el patrón. Se están adaptando. Saben que vamos. Están rezando para que vayamos. El equipo era más grande ahora. 33 operativos, todos descongelados, entrenados y listos. La élite de la Tierra. Hombres curtidos en la guerra con nombres borrados de la historia. Reconstruidos en criolaboratorios bajo ciudades que ya no existían. Sin medallas. Sin banderas, sin rangos fuera de la unidad. Tenían un símbolo,
una calavera desvaída grabada en la armadura negra, justo sobre el corazón. Y tenían una orden transmitida por Ul como si fuera escritura sagrada. Sin prisioneros, sin transmisiones, sin supervivientes. Krillán 9 no era solo un ataque. Era un mensaje. El consejo no tenía idea de cómo responder. Algunos de ellos rogaron a Ul que retrasara la misión, que les diera tiempo para la diplomacia, para perdonar a las fuerzas de trabajo esclavas. Ul se negó. No estoy aquí para limpiar su política, dijo secamente. Estoy aquí para terminar lo que ustedes fueron demasiado civilizados para empezar. Lo decía en serio. Porque la verdad era que los humanos no solo estaban matando Vexar ahora. Estaban reescribiendo las reglas de la guerra, convirtiendo lo que solían ser amenazas políticas en consecuencias contundentes. El asalto a Krillán 9 fue un ballet de destrucción. Las naves de desembarco humanas perforaron la atmósfera a velocidades subsónicas, ocultas bajo disruptores electromagnéticos. Las defensas terrestres se encendieron demasiado tarde. Las torretas de cañón de Riel volaron en pedazos antes de que sus operadores pudieran terminar de gritar. Dentro del complejo subterráneo, el pánico se extendió. Los trabajadores esclavos corrían en todas direcciones. Los oficiales Vexar gritaban órdenes a medio formar. Las armas experimentales se quedaron en sus cunas, sin probar e inútiles. Los humanos no se detuvieron a hacer preguntas. Atacaron el reactor principal, cortaron la torre de comunicaciones e irrumpieron en biolaboratorios llenos de cuerpos retorcidos. Híbridos fallidos cosidos a partir de especies que nunca debieron compartir una columna vertebral. Ul caminó por ese corredor como un fantasma en el infierno. No se inmutó. Encontró al científico principal, medio mecánico, todo arrogancia, tratando de escapar por un tubo de acceso seguro. Ul lo sacó por el cuello, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Querías crear algo peor que nosotros. Ahora vas a verlo suceder». Luego le aplastó la tráquea y dejó el cadáver en el laboratorio. No se llevaron ni una sola pieza de inteligencia. Ni una muestra, ni un superviviente. Lo quemaron todo. El video se extendió por el submundo más rápido que cualquier noticiero oficial. Un clip de contrabando, granulado y violento, mostraba a un escuadrón humano despejando un pasillo con una eficiencia brutal. Granada aturdidora, brecha, ráfagas de fuego controlado. Los cuerpos de los Vexar caían de 3 en 3. Sin vacilación, sin piedad. Alguien había superpuesto las imágenes con una vieja frase de la propaganda de guerra de la Tierra. Pueden correr, pueden esconderse, pero nosotros no nos detenemos. De repente, las otras razas alienígenas comenzaron a hacer llamadas. Razas que habían sido neutrales durante siglos, especies que alguna vez fueron serviles al Consejo. Algunas pidieron alianzas, otras ofrecieron armas. Unas pocas solo querían mantenerse fuera de la línea de fuego, pero una hizo más que eso. Una traicionó. La coalición Yarn siempre había jugado a dos bandas. Criaturas larguiruchas de múltiples ojos con intelecto de colmena y lealtades flexibles. Se habían sometido a los Vexar cuando el Consejo colapsó, vendiendo secretos del Consejo a cambio de protección. Y ahora, viendo sangrar a los Vexar, intentaron salvarse de la única manera que conocían: comerciando. Se pusieron en contacto con el Consejo, directamente con el canciller Drebak, prometiendo ubicaciones, movimientos y códigos para la red de encriptación humana. Son inestables, siseó el diplomático Yarn por canales seguros. Se volverán contra ustedes. Lo saben. Lo sabemos. Ayúdenos a detenerlos y les ayudaremos a reconstruir su asiento en la cima. Drebak vaciló. Era un cobarde, no un tonto. Sabía que los humanos eran peligrosos, pero también sabía que la traición no era gratis, así que dio largas. Grabó el mensaje y se lo envió en secreto a Ul. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda. Ul no respondió durante 3 días. Sin mensajes, sin señales de retorno, solo silencio. Luego, de repente, todos los satélites de comunicaciones Yarn se apagaron. Sus redes eléctricas murieron. Sus drones de defensa en órbita cayeron del cielo como meteoritos. Los humanos ni siquiera aterrizaron. No lo necesitaron.
Desplegaron algo que el Consejo no había visto antes. Drones de conversión atmosférica, vieja tecnología de la Tierra, todavía experimental cuando se sellaron las criocámaras. Estos drones apuntaban a las mezclas de oxígeno, los campos electromagnéticos y las condiciones básicas de soporte vital a nivel planetario. En resumen, convirtieron el aire en veneno. Los Yarn gritaron pidiendo ayuda, suplicaron al Consejo, amenazaron con revelarlo todo si no lo salvaban. Nadie respondió. 3.000 millones de Yarn murieron en 48 horas. Cuando la última señal de su capital se desvaneció, un único mensaje apareció en la banda de emergencia galáctica. Solo 4 palabras. Los oímos hablar. El efecto fue nuclear. Los Vexar supieron que la marea había cambiado. Se retiraron de la mitad de sus sistemas. Los líderes comenzaron a abandonar colonias. Los comandantes desertaron. Hubo susurros de que incluso el Alto Dominus estaba preparando una evacuación. Pero los humanos no disminuyeron la velocidad. Si acaso, aceleraron. No buscaban la victoria. Buscaban testigos. Querían que la galaxia observara, entendiera y recordara. Y, sin embargo, algo estaba cambiando en Ul. Lo vi durante nuestra siguiente reunión. Estábamos en una tienda de mando improvisada en una estación minera Vexar abandonada. Su armadura estaba rayada, sus ojos más oscuros, su voz más baja. ¿Qué pasará cuando ganes?, le pregunté, genuinamente curioso. ¿Cuándo los Vexar se hayan ido? Cuando no quede nadie a quien castigar. No respondió de inmediato. Luego me miró, no con ira, ni siquiera con frialdad, solo con agotamiento. Una fatiga profunda, hasta la médula. No ganamos, dijo en voz baja. Solo sobrevivimos más que la gente que no merece hacerlo. Podrías parar. Podríamos parar. Dejar que el Consejo intente la diplomacia de nuevo. Sacudió la cabeza lentamente. No se arregla un cáncer hablándole. Me di cuenta entonces de que Ul no era solo un soldado. Ya ni siquiera era un líder. Era una consecuencia. Una respuesta andante a cada error que la galaxia había cometido mientras los humanos dormían. Y su paciencia se estaba agotando. Regresé al Consejo poco después. Me suplicaron actualizaciones, control, influencia. Todavía no lo entendían. No controlas la tormenta. Solo rezas para que pase sin destrozar tu mundo. La primera señal de que algo andaba mal llegó en forma de silencio. No silencio enemigo, no retirada táctica, silencio humano. El equipo de mando de Ul acababa de regresar de una operación exitosa en la deriva exterior, donde destruyeron 3 cadenas de suministro Vexar y derritieron un sitio de pruebas de armas en las profundidades de la corteza de una luna enana roja. La misión había sido perfecta, limpia, rápida y rastreable. Pero cuando Ul entró en la sala de informes, Kin no estaba allí. El sargento Kin, el más joven, el más leal, el que nunca vacilaba. Desaparecido. Al principio, Ul no dijo nada. Sin órdenes, sin preguntas. Simplemente se quedó mirando el asiento vacío de Kin y luego se dio la vuelta. Los demás siguieron su silencio como si fuera un evangelio. Pero yo sabía que algo había cambiado. Y no era el único. La galaxia estaba recuperando el aliento. Los Vexar seguían retirándose, pero más lentamente ahora. Estaban reforzando sus sistemas centrales, atrincherándose detrás de sectores fortificados como animales heridos demasiadas veces. Sus tácticas ofensivas habían desaparecido. Pero también su pánico. Lo habían descubierto. Los humanos se estaban fragmentando. Comenzó con algo pequeño. Una transmisión grabada interceptada por una tripulación de carroñeros civiles que flotaba entre las ruinas de la estación V-19. Estaba encriptada por humanos, pero de forma descuidada. La voz era inconfundible. Kin, no es para lo que nos hicieron. No para esto. Esto no es justicia. Es extinción. El mensaje era corto, fragmentado, cortado a mitad de camino. Pero fue suficiente. Suficiente para decirle a la galaxia lo que Ul había estado ocultando. No todos los humanos estaban de acuerdo con la guerra. Para cuando Ul convocó una reunión en la sala de guerra, la tensión ya se había extendido por los escuadrones revividos del criosueño.
No eran como los soldados normales. Estos hombres habían luchado en la última guerra de la Tierra, una guerra que dejó océanos en llamas y ciudades en polvo. No estaban atados por el honor o el rango. Seguían a Ul porque creían en él. O al menos solían hacerlo. Ahora susurraban en las esquinas, haciendo preguntas. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Qué pasa cuando no queda nadie con quien luchar? ¿Nos estamos convirtiendo en lo que odiábamos? Ul se paró en el centro de la sala, mirando a su equipo como un cirujano que inspecciona a un paciente que ya sabe que está muriendo. No voy a justificar nada, dijo. Sin saludo, sin apertura suave, solo acero. No lo necesito. Nos despertaron por una razón: acabar con el enemigo. Eso no ha cambiado. Paseó lentamente. Están cansados. Lo entiendo. Pero los hombres cansados no detienen las guerras. Mueren en ellas. Se detuvo frente a un líder de escuadrón, Vance. Ancho, mayor, con metralla en la mejilla y un ojo sintético. ¿No está de acuerdo? ¿Vance? Vance no se inmutó. King tiene razón, dijo. No nos alistamos para aniquilar especies. Krillán 9 fue una masacre, no una batalla. Algunos de nosotros. ¿Algunos de ustedes quieren negociar? Interrumpió Ul, alzando la voz. ¿Quieren entregar tratados de paz a la gente que destripó a nuestra especie y vio a la galaxia reír? Miró a su alrededor. Déjenme aclarar algo. Esto no es la Tierra. Esto no es política. Este es el borde del universo, y nadie vendrá a salvarnos si parpadeamos. Pero algo en su voz se quebró por un momento. Una pausa, una vacilación, y Vance lo vio. Yo también. Esa noche, entré en los aposentos privados de Ul. Rara vez dormía. Mayormente se sentaba en la ventana de observación, mirando los campos de estrellas como si guardaran secretos que aún no había decodificado. «¿Quién está vivo?», dije en voz baja. No respondió. «Está con civiles en una colonia exominera. Recibí la señal hace una hora». Todavía silencio. «¿Podrías contactarlo?» «No», dijo Ul. «¿Podrías explicarle?» «No». «¿Entonces qué?», pregunté. «¿Vas a enviar a alguien para silenciarlo? ¿Quemar otra luna solo para demostrar algo?» Se giró lentamente. Sin armadura, solo un uniforme negro y viejas cicatrices. Parecía cansado. Más que cansado. Parecía roto. «Se están olvidando», dijo. «Olvidando lo que nos hicieron, lo que le hicieron a nuestra gente, a nuestro planeta». Asentí. «Lo están, pero algunos de tus hombres están empezando a olvidar por qué luchan». Ul apartó la vista. «No necesitan recordar por qué. Solo necesitan terminarlo». «No», dije. «Así es como se hacen los monstruos». Los Vexar aprovecharon el momento. Transmitieron un mensaje público, el primero en siglos. No era propaganda. No eran amenazas. Era un mensaje para Ul, del propio Alto Dominus. La pantalla se iluminó en las cámaras del Consejo, en naves piratas, en guaridas de carroñeros, incluso a través de las maltrechas ruinas de los viejos satélites de la Tierra que aún orbitaban Júpiter. El Alto Dominus se sentó en su trono de huesos, con la armadura agrietada por la edad. «Has demostrado tu salvajismo», dijo. «Has ganado tus batallas, pero ahora tu propia sangre te rechaza. No sois soldados. Sois la guerra misma. Y la guerra, comandante Ul, no puede sobrevivir sin conflicto». Se inclinó hacia adelante. «Se devorarán a ustedes mismos antes de que puedan alcanzarnos». Y por primera vez en la guerra, Ul no respondió. La facción de King creció. No era un motín. Todavía no. Solo una elección. Hombres que se apartaban de las órdenes de Ul, rechazando operaciones, tomando naves de suministro y desapareciendo en sectores independientes. Uno de ellos incluso secuestró una nave de esclavos Vexar y liberó a los prisioneros. Sin ejecuciones, sin fuego, sin guerra. Dejaron un mensaje. Esto no es lo que es la humanidad. La galaxia lo vio y, por primera vez, algunas especies comenzaron a llamarlos los otros humanos, la rama fracturada, los rebeldes. Incluso el Consejo comenzó a susurrar: «Quizás apoyamos a los equivocados».
Y entonces llegó el punto de quiebre. La estación Brimwall, uno de los últimos grandes centros de comunicación Vexar. Sin defensas, sin guardias, nada más que científicos y técnicos demasiado viejos o demasiado rotos para servir en combate. El asesinato fácil perfecto. Ul ordenó su destrucción. Vance y los escuadrones escindidos se negaron. La neutralizaremos, dijeron. La desmantelaremos, pero no mataremos a técnicos desarmados. Ul les dio una última oportunidad. Se marcharon. A la mañana siguiente, Brimwall ardió. Ul llevó un nuevo escuadrón sin experiencia. Y no solo arrasó la estación. Transmitió los gritos en vivo a través de todos los canales del Consejo y de la Red Negra. Así es como se ve el cumplimiento, dijo. Este es el precio de la sumisión. ¿Quieren paz? Entonces entierren a sus líderes y llámenme cuando estén listos para escuchar. Lo confronté después. No pedí permiso. Entré en su centro de mando, golpeé el panel de control de comunicaciones y dije lo que nadie más tuvo las agallas de decir. Ya no estás salvando a la humanidad. La estás reemplazando. No gritó, no discutió. Solo se dio la vuelta y susurró. Entonces quizás eso es lo que la humanidad siempre fue. La división se hizo oficial. Las fuerzas de Qin se rebautizaron como la segunda línea. Un contingente humano separado. No aliado con Ul. No aliado con el Consejo. Operando bajo su propio código. Rescate, recuperación, resistencia. No quemaban. Reconstruían. No ejecutaban. Evacuaban. Y lentamente, ganaron apoyo. No solo de humanos, sino de alienígenas. Incluso antiguas víctimas de los Vexar comenzaron a proporcionarles información. Los Vexar estaban muriendo. Pero también la causa de Ul. Ahora la galaxia observa a dos tipos de humanos. Los que castigan y los que sanan. Y nadie sabe quién terminará la guerra primero. Pero todos lo saben. La batalla final ya no será entre humanos y alienígenas. Será humano contra humano. Y solo una versión de la humanidad sobrevivirá. La guerra ya no era sobre los Vexar. En realidad, no. Todavía existían, escondidos en focos cada vez más pequeños de sistemas fortificados, aferrándose al poco poder que les quedaba. Sus flotas aún volaban, pero más lentas, más cautelosas. Sus comandantes aún ladraban órdenes, pero ahora con un tartamudeo. Habían aprendido el miedo. Pero ya no era Ul quien los aterrorizaba. Era la idea de Ul. Las transmisiones, las estaciones quemadas, el silencio que seguía a cada ataque, la forma en que los planetas desaparecían de los sensores sin un grito. Ul se había convertido en un mito, y con los mitos no se podía razonar. Pero Qin se convirtió en algo completamente diferente. La segunda línea se movía como cirujanos. No destruían, desmantelaban. Sus naves llegaban sin anunciarse, escoltaban a los evacuados de las colonias de refugiados y se iban antes de que los sensores pudieran fijarlos. Eran fantasmas, pero no del mismo tipo que Ul criaba. No estaban allí para atormentar. Estaban allí para sanar. En un sector que Ul una vez había dejado cubierto de ceniza orbital, Qin reconstruyó un relé de comunicaciones con los escombros del Consejo. Transmitió señales humanitarias a través de 5 sistemas muertos. Sin amenazas, sin ultimátums, solo un mensaje reproduciéndose en bucle en más de 60 idiomas. No somos venganza. Todavía somos humanos. Y por primera vez, la galaxia lo creyó. Dentro de la flota humana, la fractura se profundizó. Vance había desertado oficialmente. También otros 30. Ul no los persiguió. No castigó a sus familias. No volvió a hablar de ellos. Simplemente dejó de nombrar a sus escuadrones. Ahora eran solo números. Unidad 9, Unidad 14, Unidad 21. No más hermandad, no más fe, solo órdenes de ejecución y muertes confirmadas. Algunos hombres todavía lo seguían ciegamente. Otros por miedo. Unos pocos por puro odio. Pero ya nadie creía que estuvieran salvando algo, ni siquiera a sí mismos. Y Ul, él ni siquiera fingía. Intenté contactar a Qin a través de canales secundarios, tecnología antigua, relés manuales no vinculados a ninguna red del Consejo.
Me llevó semanas, sobornos y una casi ejecución cuando uno de los equipos de operaciones encubiertas de UL interceptó mi señal. Pero finalmente le llegó. Aceptó reunirse en terreno neutral. Un puesto de avanzada satelital en ruinas en la zona muerta entre el sector 9 y la división hélice. Sin motores, sin armas, solo aire y gravedad. Llegué primero. Kim llegó tarde. No lo reconocí al principio. Los ojos juveniles habían desaparecido. Reemplazados por acero. No amargura. Resolución. El tipo que UL solía llevar antes de que la guerra se convirtiera en su religión. «Te ves mayor», dije. «¿Tú también?», respondió Kim. «Supongo que la guerra envejece a todos al final». Nos sentamos uno frente al otro. Sin guardias, sin armas, solo trajes de presión y aire reciclado entre nosotros. «No deberías haber contactado», dijo. «Eres el único que queda que no se ha perdido a sí mismo». No respondió. «He estado intentando detener a UL», continué. «Pero creo que ambos sabemos que no se le puede detener. Entonces tiene que ser reemplazado». Kim no parpadeó cuando lo dijo. No vaciló. «Él no es el futuro», añadió Kim. «Es una cicatriz. Profunda, sí, pero tiene que sanar. Si dejamos que él defina el legado de la humanidad, bien podríamos enterrarnos con los Vexar». «Pero, ¿cómo?», pregunté. «Él controla la flota negra, el arsenal criogénico, los cruceros pesados. ¿Tú qué tienes?». «Médicos reconvertidos y unos pocos ingenieros». Se inclinó. «Tengo algo que él no tiene», susurró. «¿Esperanza?». «No. La voluntad de perder». Eso me calló. Kim continuó. «UL está obsesionado con el control. La guerra total. La victoria perfecta. Pero no es así como termina esto. Estoy dispuesto a sangrar por una versión de la humanidad que no necesita el miedo para sobrevivir. Por eso ganaré». Me dejó con unas coordenadas. «Ven a verlo», dijo. 2 días después, lo hice. No era una fortaleza ni una estación de batalla. Era una colonia construida sobre los restos de un antiguo campo de trabajo Vexar. Reclamada, reciclada, aire limpio, cultivos, refugio. Familias, humanas y alienígenas, viviendo lado a lado. Niños riendo con botas cubiertas de tierra. Un mercado alimentado por paneles solares improvisados. Un hospital atendido por soldados y exesclavos. Se sentía como la tierra otra vez. Antes de la última guerra, antes de las criocongelaciones, antes de los tratados y las traiciones, se sentía humano. Y eso me asustó más de lo que la flota de UL jamás podría, porque significaba que esta guerra ya no era solo sobre supervivencia. Era sobre identidad. UL se enteró. Por supuesto que sí. Siempre se enteraba. Sus drones de reconocimiento avistaron la colonia 3 semanas después. Vigilancia silenciosa, sin ataques, sin advertencias, solo ojos silenciosos en el cielo observando. Las imágenes llegaron a su sala de mando. Estuve allí cuando las revisó. No parpadeó. No habló. Solo miró fijamente. Niños, civiles, algunos de ellos antiguos enemigos ahora viviendo bajo la bandera de la segunda línea de Kim. «Esto es lo que están construyendo», dije. «No es debilidad. Es un futuro». UL se levantó lento, silencioso, y luego dijo algo que nunca esperé. «Eso no es un futuro». Se volvió hacia mí. «Eso es una distracción. Una mentira piadosa antes de que caiga la siguiente cuchilla. ¿Crees que la paz dura? Mira la historia. Mira cada tratado, cada alto el fuego. Nosotros construimos ciudades. Ellos construyen bombas. Abrimos las manos. Ellos afilan las garras». Negué con la cabeza. «Estás equivocado. Y en algún lugar dentro de ti, creo que lo sabes». Hizo una pausa. «Quizás. Pero sé esto. Si dejo que crezca, serán mis hombres los que queden enterrados debajo». Y entonces llegó la orden. No la gritó. Solo la dijo. «Preparen un ataque orbital. En 2 horas». Hice lo único que pude. Corrí. Robé una cápsula de exploración, introduje las coordenadas de Kim, envié una advertencia. La señal fue interferida, no por UL,
por alguien dentro de la segunda línea. Sabían que Ul vendría eventualmente, y estaban listos. Para cuando llegué a la colonia, el cielo estaba rojo de luces de advertencia. King ya se estaba movilizando, no para luchar, sino para evacuar. Familias cargando en naves de desembarco. Médicos empacando lo esencial. No había armas, ni escudos. Esto no estaba destinado a durar, me dijo King. Solo necesitábamos mostrarle a la galaxia que era posible. No puedes dejar que destruya esto. No lo haré. Me entregó una pequeña unidad de datos. ¿Qué es esto? Una copia de cada plano, cada discurso, cada rostro, cada nacimiento, cada superviviente, cada nombre que hizo esto real. Llévaselo a cualquiera que quiera escuchar. Si ardemos, arderemos siendo recordados. Quería discutir, rogarle que luchara, pero él no quería luchar. Quería una elección. La flota de Ul llegó 10 minutos después. 6 cruceros, un acorazado. Sin saludos, sin diálogo, solo silencio. Y entonces el cielo se iluminó. Pero algo salió mal. El ataque orbital nunca aterrizó. Los sistemas se bloquearon. La energía se cortó. Ul miró la consola mientras sus pantallas se volvían negras. Luego llegó una única transmisión. Tú nos enseñaste el miedo, Ul, pero King nos enseñó a neutralizarte. No era King, era Vance, transmitiendo desde el interior del propio acorazado de Ul, habiendo saboteado el sistema de armas. Querías ser un mito. Felicidades. Ahora solo eres un fantasma. El punto muerto era total. Ul no podía atacar. King no huiría. 2 versiones de la humanidad enfrentadas cara a cara en un campo de batalla hecho de estrellas. Y en algún lugar intermedio, la galaxia observaba, esperando ver a cuál seguirían. El cielo estuvo en silencio durante mucho tiempo después de que el acorazado se oscureciera. Sin misiles, sin láseres, sin gritos, solo espera. Como si la propia galaxia contuviera la respiración, observando para ver si Ul, el monstruo que temían, era capaz de dudar. No habló cuando las armas fallaron, no gritó, no se inmutó. Se quedó en el centro del puente de mando del Wrecker. Los ojos fijos en la pantalla de objetivos en blanco mientras docenas de oficiales esperaban su siguiente movimiento. Alguien susurró, ¿y ahora qué, comandante? La palabra comandante sonaba hueca porque Ul ya no era eso. En realidad, no. Era algo peor. O quizás algo menos. El sabotaje de Vance se había extendido por la flota como un virus. La mitad de los sistemas del acorazado estaban fuera de línea. Los controles del reactor, bloqueados. Las comunicaciones de largo alcance, interferidas. 4 naves de ataque atracaron antes de tiempo. Sus tripulaciones se amotinaron. No se había disparado ni un solo tiro. Pero la maquinaria de guerra de Ul ya había comenzado a desmoronarse desde dentro. Y la colonia abajo, todavía en pie, todavía brillando, todavía respirando. El lugar que King había construido en las cenizas del viejo campo de batalla de Ul seguía vivo. Y Ul, no porque fuera debilidad, sino porque le recordaba algo que había enterrado hace mucho tiempo. Debería haberlo arrojado al espacio en cuanto empezó a hacer preguntas, murmuró Ul, su voz baja, dura como la grava. No dijo el nombre de Vance, pero todos en el puente sabían a quién se refería. Se volvió hacia el técnico de la consola. Puedes reiniciar el sistema manualmente. El hombre tragó saliva. No a menos que purgue el núcleo de memoria de la nave. Eso borraría nuestros datos de objetivos, mapas de combustible, comunicaciones. Entonces hazlo. Señor, con todo respeto, si hacemos eso, estaremos volando a ciegas. Dije, hazlo. Pero el técnico no se movió. Nadie lo hizo. Y fue entonces cuando Ul se dio cuenta. Ya no eran sus hombres. No del todo, ni siquiera en su mayoría. De vuelta en la superficie, quien estaba de pie junto a la plataforma de aterrizaje, observando el acorazado en órbita parpadear como un dios moribundo. No sonrió. No celebró. Esperó. Conocía a Ul. Sabía cuán profunda era su terquedad. Sabía cuánto deseaba el hombre que el mundo permaneciera roto. Porque arreglarlo significaría aceptar en lo que se había convertido.
Yo estaba junto a Qin. Ambos sabíamos que esto era el final. No un campo de batalla, un ajuste de cuentas. Ulno regresó al puente de mando. Bajó al núcleo criogénico, pasando por las zumbantes cámaras de hielo y las bóvedas selladas donde una docena más de soldados dormidos esperaban en suspensión, intactos, sin despertar, hombres como él. Bombas de tiempo con disparadores de latidos. Se paró frente a una cámara durante mucho tiempo, numerada C-19. El hombre dentro era robusto, de barba canosa, con un tatuaje desvaído en el cuello. Solo la victoria. Ul solía admirarlo. Solía pensar que él sería quien lo sacaría de las cenizas. Fue uno de los primeros en morir. Fuego amigo. En la tierra. Nunca reportado. Nunca confirmado. Sin gloria, sin nombre. Solo una lección más. Solo la victoria. Ul golpeó el panel de control de la criocámara. No pasó nada. El sistema estaba bloqueado. Saboteado. Ni siquiera sus muertos podían seguirlo ahora. De vuelta en el puente de mando, se abrió un canal de comunicación privado. Encriptado, directo de Qin. Ul tardó un minuto entero en aceptarlo. Entró en los aposentos del capitán, selló las puertas y activó el enlace. Apareció el rostro de Qin. Desgastado por la guerra, silencioso, pero sin miedo. No esperaba que respondieras, dijo Qin. No esperaba que siguieras vivo, respondió Ul. Siguió un silencio. No hostil, solo familiar. Como las dos caras de la misma moneda en ruinas reconociéndose en el espejo. Los estás perdiendo, dijo Qin finalmente. Solo los necesitaba para terminar el trabajo. Ya no queda trabajo. Siempre queda un trabajo. ¿Crees que la paz dura para siempre? ¿Crees que se detendrán cuando les muestres amabilidad? No lo sé, dijo Qin con honestidad. Pero estoy dispuesto a averiguarlo. Ul no respondió. Qin se inclinó más cerca. No hice esto porque quisiera traicionarte, dijo. Lo hice porque alguien tenía que recordarnos lo que éramos antes de que todo esto comenzara. Antes del criosueño, antes del consejo, antes de la maldita guerra. No nacimos asesinos. Ul. Solo éramos hombres. Hombres que lucharon porque no teníamos otra opción. Ahora la tenemos. Otra pausa. La voz de Qin bajó. Puedes bajar, sabes. Verlo por ti mismo. Sin guardias, sin trampas, solo gente, solo vida. Ul lo miró fijamente y luego terminó la transmisión. Pero no dio la orden de disparar. No dio ninguna orden. Simplemente se sentó en la oscuridad. Por primera vez desde que salió de esa criocámara, Ul no sabía qué hacer. Y eso lo aterrorizaba más de lo que la guerra jamás lo había hecho. Pasaron 20 horas. Sin movimiento, sin transmisiones. Luego, de repente, Ul desapareció. Dejó su acorazado. Sin escolta, sin alerta, solo una cápsula de exploración robada y una ráfaga de señal dirigida directamente a la colonia de Qin. Rastrearon la nave 15 minutos antes de que alcanzara la atmósfera. Sin armas, solo Ul adentro, solo. Estuve en la plataforma de aterrizaje cuando llegó. Esperaba acero, ira, fuego, pero salió vistiendo solo su uniforme estándar. Sin armadura, sin insignias, sin armas. El aire parecía curvarse a su alrededor como si el planeta no supiera si temerle o no. Qin lo encontró allí. Los dos se miraron el uno al otro durante lo que pareció una eternidad. Luego Qin extendió una mano. Lo decía en serio. Sin trampas, solo gente. Ul no tomó la mano. Solo dijo, muéstrame. Caminaron juntos por la colonia. Sin discursos, sin multitudes. Ul se movió por las zonas de refugiados, pasando por generadores reconstruidos y invernaderos en crecimiento bajo marcos de acero oxidado que ahora albergaban escuelas y filas para comida. Un niño lo saludó. Él no devolvió el saludo, pero miró. Eso fue suficiente. Más tarde, se sentaron en una colina con vistas a las luces de la colonia. Qin no dijo nada. Ul finalmente habló. ¿Crees que esto durará? Qin se encogió de hombros. No, pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Volverán. Ya sabes, los Vexar o alguien peor. Siempre vuelven. Cuento con ello.
¿Y entonces qué? Entonces luchamos. Pero no porque tengamos que odiarlos primero. Luchamos para proteger esto. Qin señaló las luces de abajo. Esa es la diferencia. Tú querías que la guerra acabara con el dolor. Yo quiero que la paz le dé a la gente algo que perder. Ul asintió lentamente. Luego se levantó y se fue. No volvió al acorazado. Envió un mensaje antes de desaparecer en las colinas. A mí me decía, no sé quién soy sin la guerra, pero quizá ese ya no sea tu problema. El mando de la flota pasó a Qin en cuestión de días. Los acorazados volvieron a órbita, silenciosos. Las criocápsulas fueron selladas para siempre. Y Ul, nadie lo sabe. Algunos dicen que todavía vaga por planetas remotos, buscando una razón para ser más que un arma. Algunos dicen que murió en los bosques a las afueras de la colonia de Qin, enterrado sin nombre ni servicio. Pero aquellos que realmente lo conocieron, saben que no se iría en silencio, porque Ul no fue construido para desvanecerse. Fue construido para romperlo todo hasta que algo mejor surgiera de los escombros. Y quizás eso es exactamente lo que hizo. La paz se sentía incorrecta. No porque fuera frágil, sino porque era silenciosa, demasiado silenciosa. El tipo de silencio que venía después de una tormenta, cuando todos caminaban con cuidado entre los escombros, con miedo de respirar demasiado fuerte, con miedo de que el viento los oyera y comenzara a aullar de nuevo. Qin sentía ese silencio cada vez que miraba al cielo. Habían pasado 6 meses desde que Ul desapareció. 6 meses desde que el acorazado Requer regresó a órbita bajo el mando de Qin. Desde que las criocámaras fueron cerradas, desde que los escuadrones de armadura negra finalmente se quitaron sus insignias y guardaron sus armas en cajas de almacenamiento, rezando para no tener que abrirlas nunca más. Y aún así, Qin no dormía. Caminaba por los muros de la colonia por la noche, los mismos muros que Ul una vez ordenó reducir a cenizas, y observaba las estrellas en busca de movimiento. No porque temiera una represalia vexar, sino porque temía algo peor. Un fantasma que vuelve por lo que dejó atrás. La galaxia había cambiado de nuevo. Sin Ul, la flota negra ya no se movía como una tormenta. Se movía como una nación. Bajo el mando de Qin, la flota fue reorganizada. Los acorazados se convirtieron en transportes de suministros. A las naves de ataque se les quitaron las ojivas y se les equipó con matrices de escaneo y drones de reconstrucción. Los puestos de avanzada que una vez sirvieron como campos de ejecución eran ahora estaciones de ayuda. La gente real, estaba empezando a creer de nuevo. Alienígenas con los que Qin había luchado una vez ahora enviaban emisarios, solicitudes comerciales, ofertas desesperadas de ayuda. Su nombre comenzó a aparecer en tratados de paz. Y el Consejo, odiaban cada segundo de ello. El Alto Consejo no había caído, pero se había fracturado. La mitad de los asientos estaban vacíos ahora, desocupados o asesinados durante el levantamiento Vexar. El canciller Drebak todavía estaba allí, pero apenas. Mantenía el poder de la misma manera que un cadáver mantiene el calor. Con desesperación, no con presencia. Me senté a su lado ahora en las ruinas de la antigua cámara, reconstruida solo a medias, rodeado de silencio y arrepentimiento. Ganó, dije suavemente, leyendo un informe de la última restauración de Colonia de Qin. Lo sabes, ¿verdad? Drebak me miró como si hubiera pateado a un perro. Se volvió contra los suyos. Abandonó la guerra. La terminó. No, espetó Drebak, levantándose. La pausó. Eso es todo. ¿Crees que los Vexar se han ido? ¿Crees que los piratas fronterizos, los sindicatos marginales, las facciones exiliadas, crees que no lo pondrán a prueba? Levanté la vista. Ya lo han hecho, y él sigue en pie. Drebak se volvió hacia el escudo del Consejo destrozado detrás de él, sus bordes derretidos por un antiguo bombardeo Vexar. Lo miró como si todavía importara. Nunca debimos despertarlos, susurró. A ninguno de ellos. Ul, Qin, no importa. No son parte de esta galaxia. Son recordatorios de un tiempo que era mejor olvidar. Esa es la diferencia entre tú y ellos, dije. Ellos recuerdan y actúan. Tú solo te sientas aquí y reescribes la historia.
No respondió. No tenía por qué. El consejo ya estaba muerto. Solo que aún no había sido enterrado. La colonia de Qin, ahora conocida como Nueva Bastión, estaba creciendo. Lo que comenzó como un asentamiento de refugiados era ahora una capital política. No oficial, no reconocida, pero real. Más real que los fríos monumentos y el mármol roto del consejo. Qin no se nombró a sí mismo nada. Ni canciller, ni comandante, ni rey. Pero la gente lo seguía de todos modos porque no lideraba desde arriba. Caminaba por el barro con los ingenieros, acarreaba piezas con los carroñeros, sangraba con los médicos, y aún así, incluso en paz, sus soldados nunca desactivaban los sensores de movimiento en los muros, porque la paz era solo una tregua, no un final. Sucedió en una mañana fría. Los escáneres detectaron una nave acercándose desde el cinturón de deriva. No Vexar, no del Consejo. Humana, sin bandera de la segunda línea, sin transmitir nada en absoluto. Tecnología furtiva, pintura negra, firma del motor. Familiar. Muy familiar. Qin se paró en la cima de la zona de aterrizaje mientras atravesaba las nubes. Yo estaba a su lado, con la respiración contenida en la garganta. No era Ul, pero era uno de su antiguo escuadrón. Unidad 9. Un hombre llamado Laurian Pique. Alto, con cicatrices, con esa mirada muerta que todos los originales de Ul llevaban como una segunda piel. Salió sin levantar las manos. Sin armas desenfundadas. Qin caminó para encontrarlo. Pensé que estabas muerto, dijo Qin. Pique levantó la vista. Lo estábamos, hasta que algo nos hizo salir de la tumba. Qin no parpadeó. ¿Qué quieres? Pique no sonrió, no frunció el ceño, solo habló secamente. Entregar un mensaje. La mano de Qin se cernió cerca de su pistola. ¿De quién? Pique lo miró directamente a los ojos. De Ul. De vuelta en el centro de mando, el mensaje se reprodujo en su totalidad. No era una transmisión en vivo. Era una grabación, encriptada, irrastreable. La voz de Ul era más áspera ahora. Más lenta, cansada, pero clara. Si estás escuchando esto, entonces he estado observando. He visto lo que has construido. Qin. No mentiré. No pensé que pudieras mantenerlo unido. Supuse que te ahogarías en tu propia misericordia. Pero no lo hiciste. Y por eso estoy llamando. Algo se acerca. No Vexar, no piratas, no el consejo, algo más antiguo. Hizo una pausa, y por primera vez, sonó asustado. Es una semilla que dejé atrás. Algo que pensé que podría enterrar, pero me equivoqué. Lo llamaron Proyecto Soberano. La sala se enfrió. Qin miró la pantalla como si lo hubiera golpeado. Yo también reconocí el nombre, vagamente. Se mencionó una vez en un archivo clasificado de la Guerra Final de la Tierra. Un experimento fallido, un protocolo que nunca salió de las bóvedas. Se están despertando, continuó Ul. Criocápsulas que nunca autoricé. Unidades no entrenadas, no cuerdas, no listas. El Consejo las construyó después de que nos durmieran. Su propia versión de nosotros. Sin alma, sin control, solo objetivos. Matar, borrar, repetir. Ahora están sueltos. Y no vienen a por los Vexar. Vienen a por ti. El mensaje terminó. El silencio regresó. Excepto que ahora tenía dientes. Qin se quedó allí durante mucho tiempo. Nadie se movió. Nadie habló. Finalmente, miró a Pique. ¿Dónde está él? Pique no dudó. En ningún lugar que puedas alcanzar. Entonces, ¿cuál es tu papel en esto? No estoy aquí para unirme a ti, y no estoy aquí para traerlo de vuelta. Entonces, ¿por qué venir? Pique dio un paso adelante, y por primera vez, algo se quebró en su voz. Me salvó una vez, aunque no lo mereciera. Ahora estoy haciendo lo mismo. Miró a Qin. El proyecto soberano no es un mito. Es un programa de exterminio y ya está activo. Ul intentó destruirlo. Consiguió la mayor parte, pero no todo. Qin entrecerró los ojos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pique no respondió. Más tarde esa noche, Qin estaba solo en la torre de observación, mirando las estrellas.
Me uní a él. ¿Le crees? Pregunté. Asintió lentamente. Creo que Ulno se tira faroles. ¿Qué harás? Suspiró. Avisaré a los demás. Empezaré a reconstruir las defensas. Movilizarme no como conquistadores, sino como guardianes. Miró su palma abierta. Pasé tanto tiempo demostrando que no teníamos que ser soldados. Y ahora, estás obligado a hacerlo de nuevo. Qin asintió. Pero esta vez, no estoy luchando para ganar. Me miró. Estoy luchando para mantener algo vivo. La nueva guerra aún no había comenzado, pero podíamos sentirla en las estrellas, en el suelo, en el silencio. La guerra para acabar con los Vexar había unido a la humanidad. La guerra para sobrevivir al legado de Ul la había dividido. Pero esta próxima guerra, sería la que decidiría si la humanidad merecía un futuro en absoluto. Porque el proyecto soberano no era solo un arma. Era en lo que la humanidad podría haberse convertido. Y ahora estaba suelto. La primera señal del proyecto soberano no fueron naves ni armas. Fue la desaparición de estrellas. Una por una, los centros de observación del espacio profundo comenzaron a reportar apagones de señal. Constelaciones enteras se oscurecieron. No por alineación planetaria, no por polvo o deriva, sino por interferencia. Algo las estaba borrando. Y luego vinieron las señales fantasma. Transmisiones de emergencia fracturadas llenas de gritos, estática y susurros que repetían una palabra una y otra vez. Protocolo 19 completado. Protocolo 19 completado. Protocolo 19 completado. Algunos pensaron que era un error. Qin sabía que no. La advertencia de Ul no había llegado a tiempo para detener la activación. Solo les había comprado días, quizás menos. El primer ataque golpeó a Delta Strand, una colonia alienígena neutral que se había negado a tomar partido durante la guerra. Las unidades soberanas no invadieron. Aparecieron. Sin firmas de calor, sin rastros de warp, sin ráfagas de motor, solo formas. Formas humanoides de color negro mate que caminaban a través de la delgada atmósfera como sombras hechas realidad. No hablaron. No amenazaron. Simplemente ejecutaron. Cada forma de vida en Delta Strand fue aniquilada en 6 minutos. No solo asesinada, borrada. Rastros biométricos, ADN, núcleos de memoria, todo desaparecido. Para cuando la nave de reconocimiento de Qin llegó, ni siquiera quedaba calor en los huesos. Solo un símbolo quemado en la roca con plasma. Omega, la última letra del antiguo alfabeto terrestre. El símbolo utilizado para la finalidad. Extinción. De vuelta en Nueva Bastión, Qin estaba de pie sobre el mapa holográfico, observando la zona negra extenderse hacia afuera como un cáncer. Conté 12 unidades, dijo Vance, escaneando los datos. Cada una actúa de forma independiente. Sin comunicación, sin superposición. Como una colmena sin reina, murmuró Qin. Que no deja de moverse cuando le cortan la cabeza. Tampoco son aleatorias, añadió Vance. Se están moviendo hacia colonias alineadas con el Consejo. La mandíbula de Qin se tensó. No solo están matando, están purgando, borrando todo lo que les recuerde a la vieja galaxia. Y nosotros somos los siguientes, dijo Vance. Qin no respondió. No necesitaba hacerlo. Encontré a Qin más tarde esa noche. Estaba en el hangar abandonado, mirando una de las cápsulas de guerra fuera de servicio. Una reliquia de los días en que Ul comandaba el miedo como un dios. ¿Todavía crees que podemos sobrevivir a esto?, le pregunté. No me miró. No. Una larga pausa. Pero quizás la supervivencia ya no es el punto. ¿Qué es? Se volvió hacia mí. Una prueba. ¿De qué? De que éramos mejores que las cosas que nos hicieron. 3 días después, Qin reunió lo que quedaba de la segunda línea. Los desertores de Vance, antiguos leales a Ul e incluso algunos voluntarios alienígenas. Los más valientes entre especies que una vez se aterrorizaron con el sonido del nombre de la Tierra. Vinieron no por la gloria, ni siquiera por la esperanza, sino porque Qin les dijo la verdad. No somos la especie más poderosa, ni la más inteligente, ni la más rápida. No tenemos flotas como el Consejo ni un legado como el de los Vexar.
Pero tenemos una cosa que ellos nunca entendieron. Nos tenemos los unos a los otros. Y prefiero morir con gente que cree en algo que sobrevivir en una galaxia que olvidó lo que significa creer. No vitorearon. Solo asintieron y comenzaron a cargar las naves. La batalla no fue estratégica. No planeas contra la extinción. Solo luchas. Soberano ya había tomado 7 sistemas exteriores y no había dejado nada atrás. Sin supervivientes, sin resistencia, sin razón. Solo se había recuperado una cápsula. Un viejo equipo de exploración la había interceptado en pleno ataque. La cosa dentro no era humana. Ya no. Solo el cascarón de un hombre. Exoarmadura negra fusionada con carne pálida y estirada. Una boca cosida y un HUD integrado directamente en el cráneo. No hablaba. No gritaba. Incluso cuando lo abrieron, sonrió. El primer enfrentamiento ocurrió cerca del campo de escombros del antiguo mundo natal Vexar. La unidad soberana Z6 emergió a través del espacio plegado sin una nave, de pie sola en el vacío. La flota de Kin la rodeó. 3 acorazados, 7 cruceros, cientos de cazas. No se inmutó, no activó armas, solo levantó un brazo y toda la formación perdió energía durante 9 segundos. En esos 9 segundos, 4 naves explotaron desde dentro. Sin fuego externo, sin arma visible, solo muerte. Cuando las luces volvieron, la unidad Z6 había desaparecido. Kin vio las imágenes en silencio. No son como nosotros, dijo. Como nada. Fueron construidos a partir de nosotros, dije. No, susurró. Fueron construidos a partir de nuestro miedo. Y en ese momento, vi algo cambiar en él. No rabia, no pánico, solo comprensión. El plan final de Kin fue tan desesperado como suicida. Sabía que las unidades soberanas se sentían atraídas por los centros de datos, la encriptación antigua de la Tierra, los archivos del Consejo, cualquier cosa que contuviera registros del mundo anterior. Así que convirtió a Nueva Bastión en la mayor baliza de señal del sector. Convirtió la colonia en un cebo. Y luego esperó. Llegaron al amanecer. No naves, solo ellos, caminando por el cielo como si la gravedad se doblegara a su voluntad. 12 unidades, cada una vistiendo el negro del ejército muerto de Ul, pero deformado, retorcido, rostros en blanco, manos fusionadas con armas que no necesitaban munición. Kin se paró en la puerta. Sin armadura, sin armas, solo una voz. Fueron creados para borrarnos. Pero ya nos lo hicimos a nosotros mismos. Lo que queda ahora no es un legado. Es una elección. No se detuvieron. No escucharon. Uno levantó un brazo. Y fue entonces cuando Ul salió de las sombras. Nadie lo esperaba. Ni siquiera Kin. Estaba más delgado ahora, más rudo, el pelo más largo, una cicatriz bajando por su cuello como si alguien hubiera intentado cortarle la voz y hubiera fallado. Caminó entre Kin y las unidades soberanas sin mirar atrás, y se congelaron como estatuas, reconociendo a su creador. «Retírense», dijo. No se movieron. Se acercó más. «Yo terminé su guerra. No van a empezar una nueva». Todavía silencio. Entonces uno de ellos, la unidad alfa, inclinó la cabeza y habló. Su protocolo de mando es obsoleto. Su autoridad ha expirado. Su muerte está pendiente. Ul sonrió. Apenas. ¿Quieren una guerra?, dijo, y sacó un detonador de su manga. Entonces mueran con su propósito. La explosión iluminó el cielo durante minutos. Una reacción en cadena provocada por vieja tecnología terrestre que Ul había incrustado en la corteza del planeta. Medidas de seguridad de las que nunca le contó a nadie. Las unidades soberanas no gritaron. No contraatacaron. Simplemente desaparecieron en el fuego, borradas, como la guerra de la que nacieron. Cuando el polvo se asentó, Ul se había ido. Sin cuerpo, sin señal, solo un cráter donde el pasado finalmente había terminado. Kin se paró en su borde, mirando el humo. Me uní a él. ¿Crees que planeó esto todo el tiempo?, pregunté. Kin asintió lentamente. Sabía que vendrían. Sabía que no sobreviviríamos sin un martillo que dejar caer. Él era el martillo. No,
dijo Qin. Él fue el hombre que lo construyó y luego lo soltó. Pasaron semanas, luego meses. No aparecieron más unidades soberanas. Ni represalias Vexar, ni incursiones piratas, ni interferencia del Consejo. Las estrellas dejaron de desaparecer. La paz regresó. Pero esta vez, se quedó. Nueva Bastión se convirtió en una capital, reconocida oficialmente por docenas de especies. Se le pidió a Qin que liderara. Rechazó los títulos. Solo se llamó a sí mismo custodio. Dijo, no somos gobernantes. Somos los guardianes de la lección. Y la lección fue tallada en piedra en el centro de la colonia, sobre el cráter donde hizo su última resistencia. Decía, éramos temidos por lo que podíamos hacer. Somos recordados por lo que elegimos no hacer. La humanidad no ganó la galaxia. Se la ganó. No con fuego, no con sangre, sino enfrentando en lo que casi se convirtió y eligiendo algo mejor.